Buenas tardes, estimados compañeros. Entonces, me permito grabar esta Meet para explicarles cómo es el proceso para costear o, bueno, eh, proyectar ventas, costear y también colocar los gastos inherentes a una idea de negocio, ¿no? Para que se convierta en plan de negocio. Entonces, el proceso es el siguiente. En este archivo Excel voy a explicar una proyección, ¿cierto?, de ventas y de producción con la cual nosotros tendremos para poder alimentar nuestra diapositiva con los costos, gastos y proyecciones que tiene nuestra idea de negocio, que la hicimos en la RAP 7, ¿sí? Donde en el módulo azul, donde colocamos nuestra idea, miramos el mercado, miramos la legalidad, miramos quién oferta, quién demanda y pues miramos también la competencia y definimos nuestra idea de negocio, ¿no? Entonces ya tiene cara, tiene, es decir, tiene un producto o un servicio el cual vamos a proyectar en esto, ¿no? Podemos trabajar con un solo producto o un solo servicio, como también varios, ¿no? Entonces en este caso tenemos espacio para 3 servicios, le podríamos aumentar las, las filas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo lo proyectamos, compañeros. Entonces, se trata de lo siguiente. Primero que todo, pues, proyectamos la maquinaria y equipo, ¿no?, que necesitamos o que proyectamos necesitar para este proyecto, este plan de negocio, esta idea de negocio, mejor una idea de negocio que se va transformando en plan de negocio. Entonces, un plan de negocio ya tiene unos presupuestos, ¿cierto? Tiene unos rubros proyectados para así mismo tener los requerimientos y cómo voy a lograr esas ventas, ¿sí? Ese triunfo, ese éxito de ese emprendimiento, ¿no? Entonces, para el año 1, pues tenemos que es el año fundamental, ¿no?, en el cual vamos a proyectar esto. Y pues puede ser que nuestro producto o servicio pues no tenga tanta maquinaria y equipo, tenga solamente un local, tenga algunos muebles y enseres, ¿cierto? Es válido, claro que sí. Y en este caso pues podemos explicarlo pues con maquinaria, se necesita, ¿no? Puede ser menos, puede ser más. Y observamos a nuestra izquierda la tabla maquinaria y equipo y colocamos pues del mayor precio de la mayor cantidad o el mayor precio a la menor cantidad o el menor precio. Entonces, bueno, ahí tenemos la medida, la unidad, el kit en algunas cuestiones es un conjunto de productos, entonces se catalogan como kit, ¿no? Un equipo de emergencia, ¿no? Consta de botiquín, eh, también de aditamentos para como camillas, etcétera, ¿cierto? Los equipos de vigilancia, pues cámaras, un terminal, unos alimentadores, bueno, etcétera. Entonces, de esa forma es que proyectamos nuestra maquinaria de equipo, ¿no? A su derecha, al centro, tenemos la proyección de de la depreciación, en el cual aquí cambiando cualquier rubro, sí, lo podemos cambiar, perdón, en primero podemos colocar otro precio, 30 millones de pesos, por ejemplo, ¿sí? Y vemos que ya nos cambia aquí en este cuadro. Entonces están totalmente conectados los cuadros para que esa depreciación que se presenta de forma anual, ¿sí? Aquí tenemos depreciación de forma anual, ¿no? De acuerdo a la tabla como se aprecia cada maquinaria, cada equipo, ¿cierto? Los años y nos aparece anualmente y la dividimos en meses para colocarla ya en nuestro flujo de caja en el gasto de ventas que lo vemos por aquí abajo, ¿no? Ya más resumido la tabla mensualizada para que alimente una tabla en el gasto de administración que lo vemos en el flujo de caja. Entonces, bueno, tenemos el equipo de cómputo igualmente, ¿cierto? Todo lo que gastamos o invertimos en esto, impresoras, los computadores portátiles o de mesa, ¿sí? Inherentes ahora a cualquier tarea y su depreciación a la izquierda. Entonces, igualmente podemos variar de precio. Podemos decir que esto vale 3.500.000 pesos, ¿sí?
que son 4, ¿sí? Y nos variaría, ¿no? Ahí, bueno, dejémoslo como anteriormente estaba, ¿sí? Y es para que se den cuenta que la tabla es dinámica y se puede adaptar, ¿no? Los muebles en series igualmente también, ¿no? Los adaptamos y aquí nos sale la depreciación y tenemos la sumatoria toda para llevarla a nuestro flujo de caja en el gasto de administración. Adecuaciones, ¿no? Hay, de pronto es muy raro, ¿no? Que nos entreguen un local totalmente adecuado para nuestra labor, nuestro servicio, nuestro producto del cual vamos a ofrecer a nuestros clientes, a nuestros usuarios, ¿no? Entonces siempre habrá que reformar alguna cosa, hacer tomacorrientes, pintar, adecuar, ¿no? Un local, pues necesitamos también que se adecue a lo que nosotros queremos, a nuestra imagen corporativa, por ejemplo. Entonces, ahí vemos los rubros que se pueden gastar, ¿no? Sí, incluimos también la mano de obra, a veces que es un contrato de obra, a veces sé que unas partes cobran el 40% de lo que gastan en materiales, no sé cómo se liquidará a veces, pero para todo esto, pues se hacen cotizaciones para tener más certeza de cómo va con IVA, sin IVA, incluido totalmente. Entonces, igualmente para estos rubros, ¿sí? Lo que es compra de muebles y enseres, hay algunas cosas o algunos elementos que son exentos de IVA, los computadores, ¿cierto? Hay unas maquinarias, por ejemplo, para el campo que tienen solamente el 5% del IVA, como hay otras cosas que ya tienen el 19%. Entonces, fijémonos en esto también, ya siendo más precisos, ¿no? Bueno, tenemos nuestra proyección de maquinaria y equipo, ya les dije, ¿no? Puede ser más, puede ser menos, de acuerdo a nuestra actividad que vayamos a desempeñar, nuestra idea de negocio, ya convirtiéndolo en plan de negocio. La nómina, entonces, bueno, la nómina muy importante, ¿no? ¿Qué vamos a ganar? ¿Qué equipo vamos a tener para poder cumplir estos objetivos, ¿no? Entonces tenemos una proyección, ¿sí? Con salarios, ¿sí? Y con porcentajes para liquidar sus prestaciones. En Colombia, como lo vimos la vez pasada, es del 52%, ¿sí? Entonces se le agrega ese 52% al salario y nos da el total que se ve reflejado aquí en el gerente administrativo, que pues estará acompañando desde el principio porque tiene que ser la cara del representante legal, todo esto, y conformar la empresa en Cámara de Comercio y hacer todas las labores de planeación, ejecución y control de la empresa, ¿sí? Se contrata un auxiliar administrativo, entonces está también su liquidación. Bueno, esto depende, ¿no? Puede ser que sean solamente 2 personas acá, bueno, con su auxiliar contable, ¿cierto? Para hacer la evolución del negocio y que estén contratados del primer mes, ¿cierto? Vamos a establecer que para este emprendimiento sean 3 meses de etapa preoperativa, como lo observamos en el segundo cuadro, ¿cierto? Ya en la contratación de la nómina para operaciones, ¿no? El operario, ¿cierto? Para poder hacerlo. Vemos que está contratada desde el mes 4. Aquí las personas harán toda la selección, reclutarán, sí, harán la inducción, bueno, seleccionarán todos estos pasos que hay para contratar el talento humano que nos acompaña. Entonces, bueno, para la asignación salarial del operario, pues también, sí, igualmente, el salario mínimo, bueno, puede ser más. Entonces, el porcentaje, ¿no? De prestaciones, ¿no? Las prestaciones, ¿cierto? El 52% en Colombia y pues se suma, ¿sí? Y nos da aquí el 1.380.000, ¿no? Que es lo que se paga por un salario mínimo. Puede ser más, ¿cierto? De acuerdo a su experticia, de acuerdo a su profesión, si es técnico o tecnólogo, pues tendrá un salario más alto, ¿no? Y si es pues alguien con más experiencia, pues lógico. Entonces, esto es un ejemplo y lo podemos cambiar ahí porque está ligado y automáticamente nos cambia. Aquí está la fórmula. Listo, compañeros, entonces avancemos. Tenemos aquí la nómina total proyectada, como observamos, mes 1, mes 2, mes 3, pues no tenemos ventas, pero sí tenemos erogaciones de la nómina administrativa y aquí pues se nos junta la nómina operaria, ¿no? Así como lo observamos. Y bueno, tenemos ya el resumen proyectado por año, ¿no? ¿Cuánto vamos a gastar en ello? Para
proyectarlo en nuestra tabla, en nuestra diapositiva, ¿sí? Entonces, bueno, siempre se lee los primeros de qué se compone el equipo de trabajo, de cuál va a ser su asignación salarial o su gasto y cuál va a ser el total, ¿cierto? Y lo demás se nombra es que va a crecer al 5% anual, como esperamos que sea la inflación, el aumento del salario mínimo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya teniendo esta parte, pues nos vamos a situar algunos costos, ¿no? De pronto acá cuando fabricamos ropas, cuando fabricamos algún producto tangible, pues necesitamos insumos, como lo vimos en la clase anterior, pues lo colocaríamos acá. En este caso no tenemos esto, pues no está, ¿no? Pero podríamos tener una tabla acá que dijera, bueno, insumos para hacer una chaqueta reflectiva. Ah, bueno, ¿qué se compra? Botones, cremalleras, tela de cierta especie, forros, todo eso para que eso nos dé una cantidad de chaquetas y sería el costo de insumo, ¿no? Si vamos a comprar un inventario para venderlo, ejemplo, la seguridad pasiva, ¿no? Digamos los cascos, los airbag, los aerobag, bueno, otras cuestiones que se venden ya porque se fabrican y que nos protegen a nosotros en la seguridad vial, pues sería ya el costo del inventario. Y pues el costo de venta, pues es el que le agregamos nosotros la rentabilidad, la utilidad, perdón. Entonces, aparecería acá. Pero bueno, no tenemos esto. Tenemos la mano de obra, aquí la tenemos allá la nómina al otro lado. Y tenemos aquí los otros de costos de producción, ¿no? Los arrendos plantas, el servicio de energía, los combustibles, etcétera. Los gastos de venta y gastos de administración, ¿cierto? Todo esto lo ubicamos ya en el flujo de caja, ¿sí? Este flujo de caja que va a ser el esencial, ¿no? El que analógicamente siempre decimos que es como si nosotros tuviéramos un ingreso y le descontáramos todos los costos y gastos que incurrimos en el transcurso del mes y en el transcurso de un trimestre y en un semestre y en un año. Entonces, bueno, vamos a observar que tenemos aquí no los ingresos, pero sí tenemos una producción de servicios, ¿no? Puede ser de elementos o pueden ser de servicios, ¿cierto? Entonces, podemos situarlo de la siguiente forma. Podemos establecer cuántas cantidades vamos a vender, ¿sí? Imaginarnos para que, y bueno, de pronto lo podríamos hacer ya con una investigación a veces hay mecanismos para proyectar un mercado, ¿no? Se saca de la población, se estima cierto porcentaje de la población, por ejemplo, si es una población como una localidad mediana de 150.000 habitantes, pues se puede establecer qué rango de edades están entre los 16 y los 30 años y ese va a ser como nuestro público objetivo, ¿no? Porque son los primeros que sacan, en este caso, la licencia de conducción, ¿cierto? Entonces, de ese público, pues que puede ser muy grande, de 150.000, casi que si es un 20%, entonces sería unos 30.000, pues establecemos que vamos a tener un 5% de ese 30.000, ¿no? Entonces, 6 por 5, 30, además serían unos 3.000 personas que atenderíamos en el año 1, ¿no? Entonces, fíjense cómo podemos proyectar sobre una cantidad de gente, ¿no? Sobre un segmento de personas que pueden comprar nuestro producto o nuestro servicio. Es la forma como más elemental de hacerlo, basada en datos, no en imaginaciones, ¿sí? En la que podemos proyectarlo sobre el número de personas, ¿no? Igualmente, si lo hacemos sobre familia y sobre también en parte demográfica por personas, podemos establecer el número de familias y podemos establecer que las familias tienen un promedio en Colombia de 4 personas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el consumo de esas familias, no? Ejemplo, si fuera de un alimento que se colocaría una vez a la semana, ¿no? Entonces, multiplicado por un mes, tantas 2.000 familias, 3.000 familias, pues es bastante, ¿no? Igualmente, las motocicletas, ¿no? Si estimamos que en Colombia hay 700.000 motocicletas, pues vamos a mirar en Bogotá o en qué localidad cuántas están matriculadas y de ahí pues sacamos un porcentaje para llegarle a ellos, ¿no? Es la forma técnica de establecer un mercado, una proyección de mercado. Entonces, bueno, en este caso se hará en base en promedio y se atenderán
810 personas en el año proyectadas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, queremos crecer hacia el futuro, pero lo más importante va a ser el primer año de arranque. En promedio, pues efectuaremos 30 servicios para las personas de diferente connotación y diferente precio, como se observa acá, ¿cierto? Y esto lo multiplicaremos por esto y en el mes 4, cuando comienzan nuestras ventas después de la etapa operativa, aparecerán los resultados. Entonces, esto está ligado, ¿sí? Por eso se ve la fórmula ahí que se multiplica por tanto, ¿sí? Entonces, solamente utilizamos las primeras las casillas de acá y el precio del primer año. Segundo año ya sería para otra proyección que en el momento no lo vamos a hacer. Entonces, ese resultado de esa multiplicación se observa acá. Ustedes pueden cambiar acá, ¿sí? En un instante pueden colocar 12, ¿no? 12 y pues nos variará el resultado, pero bueno, no lo vamos a alterar, lo vamos a dejar ahí, ¿sí? En cualquier renglón o en cualquier espacio lo podemos alterar. Podemos agregar más servicios, podemos recortarlo y tener solamente uno, ¿sí? Los precios, pues los ubicamos a una proyección del 5% de aumento para cada año, teniendo en cuenta la inflación, teniendo en cuenta todo lo que sube. Sabemos que los costos son variables, ¿sí? Que las importaciones, que el dólar, que la inflación, que el salario mínimo, todo influye. Por ende, los costos suben y también tenemos que adaptar los precios a esto. Entonces, bueno, ya en proyección, ya tenemos nuestra proyección con sus 3 meses de etapa preparativa, podrán ser más, podrán ser menos, porque aquí pues se constituirá la empresa, que más adelante lo vemos, ¿sí? Que se harán las reparaciones locativas, se contratará el equipo de trabajo y muchas cosas administrativas que tienen que hacerse antes para que arranque una empresa, un emprendimiento de buena forma. Entonces, observamos aquí nuestra proyección y los totales, ¿sí? Entonces la totalizada de los costos y comenzamos a descontarle. Entonces, como primera medida tenemos la nómina administrativa, ¿no? En este caso, pues, como les decía antes, ¿no? Aquí podría aparecer el costo por inventario, ¿cierto? El costo por inventario, donde fuese un almacén, ¿cierto? De ropa para la seguridad vial, ¿cierto? O motos, o bueno, aditamentos para la seguridad, etcétera, etcétera. Si fuera de pronto la fabricación de esas chaquetas, de esos reflectores, pues ya serían aquí los costos para en tela, en cauchos, en cremalleras, en forros internos, ¿cierto? Y materiales para esto, entonces sería el costeo por unidad que sería antes y se multiplica por las unidades que vamos a vender, ¿cierto? Por acá. Entonces, ahí nos daría el costo de lo que vamos a vender, ¿sí? Pero no tenemos eso, entonces tenemos la nómina administrativa, pues es un servicio, tenemos un gerente administrativo, un auxiliar administrativo, un auxiliar administrativo 2, un asesor contable que se paga por prestación de servicios, ¿sí? Teniendo en cuenta que la empresa pues no tiene mayor movimiento al principio, en el año, pues no podemos pagar un sueldo, un ingreso de 3, 4 millones que valdría un contador para una sola empresa. Ellos viven de sus asesorías a diferentes empresas, por ende conforman su ingreso de diferentes asesorías, ¿no? El asesor técnico, eso lo hacemos en el caso dado que necesitemos un experto que nos supervise, que nos ayude que en certificaciones o que nos dé el visto bueno en procesos, digamos, y bueno, si fuera alimentos, un ingeniero de alimentos, si fuera en fabricación, un ingeniero industrial o fabricación de ropa, alguien de diseñador de modas, o bueno, relacionado con esto, ¿cierto? De pronto en el transporte, algún ingeniero de transporte, ¿cierto? Un experto que necesitamos en asesorías, pues lo vamos a catalogar en este gas nómina administrativa por servicios, por asesorías, de pronto por contrato de obra para que nos ayuden, ¿no? Pero en este caso no lo tenemos situado. Si fuese así, pues lo situaríamos aquí en la erogación, ¿no? Fuera que una sola erogación fuese, entonces, bueno, 4 millones, 3 millones, ¿sí? De pronto si se divide en meses, pues que nos va a acompañar todos los meses, se divide también, ¿no? Las asesorías. Entonces, vamos hacia adelante. En la nómina de operaciones, pues también lo situamos, dejamos la parte de la etapa preparativa, las hemos contratado por acá y comienzan labores en esta parte. Entonces,
Pues es el ejemplo de los sueldos, ¿sí? Ustedes lo pueden cambiar allá, alimentarlo, ¿sí? Esto viene de la nómina, ¿cierto? Copiado de la nómina. Lo pueden hacer aquí mismo también, ¿sí? Entonces tenemos el resultado de la nómina total que se irá a descontar de los ingresos totales. Bueno, ya en otros costos de producción, pues lo hemos visto y recalcado, lo que ayuda a hacer nuestro producto, nuestro servicio, más no es directamente que vaya en el producto y servicio, ¿no? Como los arriendos, bueno, sin esto no podríamos producir ese servicio, ¿sí? En algunos casos, si fuera asesorías que no necesitamos grandes plantas, pues lo podríamos hacer de nuestra casa, nuestra oficina, ocuparíamos los locales de las empresas donde vamos o los colegios o las localidades donde vamos a prestar ese servicio, pues sería pues muy bueno. Los servicios de energía inherentes a la planta, ¿cierto? Los servicios de agua, los combustibles, ¿no? Pues como es algo que debe tener autos, pues me imagino que el combustible y todo eso que se tasa por kilómetro, ¿sí? Por costo de galón, ¿cierto? Por gasto y todo esto, ¿no? El mantenimiento también, todo lo inherente a tener esas máquinas en buen estado, pues también es una gran erogación para esto. El protocolo de seguridad COVID, que todavía no ha desaparecido, pues también hay que contemplarlo. Las dotaciones para el personal, pues aquí le hemos dejado como bajitas, es un ejemplo, pueden ser más, entonces esto se basa todo en cotizaciones, ¿no? De acuerdo a la actividad, ¿no? Entonces tenemos nuestros totales y avanzamos en los gastos de venta, que son muy importantes porque son los que nos van a llamar nuestros clientes, ¿sí? Es las estrategias de venta las que nos van a hacer llegar clientes, usuarios o nos van a referir. Entonces tenemos la distribución, en este caso pues, no tenemos, pero podríamos tenerla en algún caso de que necesitáramos pagar a una transportadora, necesitamos pagar unos expresos, necesitamos llevar o en función de que si fuese, por ejemplo, un sitio de alimentos a domicilio, pues pagaríamos las motos o los mensajeros que llevarían este producto o servicio a los hogares de las personas o a las sedes de las empresas, ¿no? Entonces, en esta parte no, pero lo podemos localizar en gasto semanal, luego mensual y mensualizarlo para que nos dé el total, ¿no? Promoción. Bueno, es el lanzamiento, es persuadir al cliente que nos compre, pues aquí tenemos también una erogación en el mes 3 para comenzar con esa promoción, podría ser en el mes 4, ¿sí? Trasladarlo, igual, eh, da el mismo resultado, entonces vamos a plantearlo de esa forma, ¿no? Uno tiene que imaginarse en qué mes o proyectarse en qué mes va a ser esa erogación, ¿no? Para ser más puntuales y decir, bueno, este mes necesito tanto dinero, necesito, y lo vamos a ver más adelante, necesito tener un colchón financiero para que me apoye. Exactamente. La publicidad, no, pues utilizamos diferentes medios de publicidad de acuerdo a la actividad económica donde estemos. Hay empresas que no necesitan mucha publicidad visible, ¿cierto? Como otras que sí, ¿no? Por ejemplo, las agencias de viajes, de turismo, etcétera, pues necesitan gran cantidad de publicidad. Podemos hacer uso de las redes sociales, de la página web, entonces tenemos que cotizar también esta parte. El servicio al cliente, ¿no? Pues se trata de tener un WhatsApp empresarial, de responder a los clientes cuando lo requieran, ¿sí? Para el embudo de ventas y también para encuestarlos al final, cómo les fue con nuestro producto, nuestro servicio. De ahí sacaremos cosas para reformar nuestros procesos, mejorarlos o nuevos servicios que el cliente o usuario nos pueda sugerir en medio de esa charla. Entonces es muy importante tenerlo y anualizarlo también, porque podemos hacer otra campaña en cierto momento, medir esa campaña qué efectividad tiene y en ciertos periodos de tiempo para que nuestra empresa esté creciendo en ventas, esté presente en el mercado y todo esto. Los gastos de administración, ¿no? Los tenemos también mensualizados, ¿no? ¿Cierto? Porque es un flujo de caja, ¿sí? La constitución de la empresa, claro, los permisos legales, todas las certificaciones que se necesitan, ¿cierto? El uso de suelos, hay unas cuestiones que son muy administrativas, el permiso de avisos, pueden ser también las certificaciones para poder operar, entonces hay que cotizarlas también, el registro de marca, etcétera, etcétera. Entonces es un esquema, compañeros, para que quede mentalmente
para que quede también en sus carpetas y se pueda uno imaginar que en algún momento debe hacer una campaña o debe hacer alguna promoción y tengamos que costearla, ¿no? ¿Qué se va para esto, ¿no? ¿Qué gastos, cierto? Y no dejar nada al azar, a la improvisación, porque pues no tendríamos organización, no seríamos profesionales en esta parte. Entonces se trata de tener herramientas y esto es una herramienta para poder proyectar esto. Hay que no imaginarnos, esa palabra un poquito no puede ser imaginarnos, no, proyectar, ¿sí? Averiguar los precios, cotizar y colocarlos de manera más real en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacerlo, no lo podemos hacer, no lo podemos, nosotros a veces conocemos los precios, en qué nivel está, lo podemos colocar, ¿no? Ahora hay muchos medios de averiguar precios. Está Internet, Mercado Libre, Linio, etcétera, etcétera, para poder averiguar. La superintendencia, todas las empresas del Estado pues tienen los costos que incurre uno por algún permiso y pues esto puede ser viable mediante la averiguación en el Internet. La depreciación mensual, ¿no? Lo que hicimos allá en la página de máquina, en la hoja de máquina de muebles, pues la traemos acá mensualizada para que obtener ese costo que es el deterioro de todos los activos fijos que maquinarias, equipos, muebles, enseres, cómputo, para poder comprarlos a futuro cuando ya estén desgastados, reemplazarlos. Y tenemos los totales. Entonces, bueno, es cambiarle, compañeros, ¿sí? Tener una lógica. Y tenemos nuestro flujo, el resultado del flujo, egresos, total de egresos, la suma de todos los gastos, costos, todo esto, y le restamos los ingresos desde arriba, ¿sí? Para que en primer campo, pues observamos que los 3 meses nos dan un negativo, ¿no? Porque no tenemos entradas y asumimos con 45.982.333 que tenemos que tener de colchón, ¿no? En esta parte, porque no vamos a tener entradas, ¿no? Podría ser más, podría ser que se extienda hasta el sexto mes, séptimo mes, ¿no? Eso depende de la actividad y el flujo con que empecemos. Pues, estamos haciendo el ejemplo, ¿no? Podría ser que la pase todos los 10, 11 meses y comience ventas acá, o que pase todo el año en negativo y arranque en el año 2, ¿no? Entonces, eso depende de la actividad y también nuestra gestión en ventas y nuestra gestión en hacer que la empresa crezca. Por ende, tenemos un equipo y unos colaboradores que deben asumirlo, ¿no? Entonces, bueno, seguimos adelante. Aquí ya anualizamos, estas tablas son de anualizar todo para las proyecciones, ¿no? En vistas de utilizar un formulario financiero que no lo vamos a utilizar, ¿cierto? En el cual se alimentan y él nos da el balance general, pérdidas y ganancias, o estado financiero, o estado de situación financiera, como lo llaman ahora, ¿cierto? Y de que nos dé indicadores financieros como el valor presente neto, la TIR, tasa interna de retorno, ¿cierto? El ROI, los años en que se devuelve la inversión, etcétera, etcétera. Entonces, se hace esta parte para que uno anualice ya, ¿sí? Entonces, traemos de arriba nuestros productos y servicios, la proyección, y lo proyectamos, ¿no? De igual forma, ya en el segundo año operaremos los 12 meses, ¿cierto? Por eso aumenta en cierta proporción. La proyección de precios, ¿no? Igualmente lo hicimos allá al 5%. Si lo traemos de arriba, lo pegamos, ¿sí? O lo podemos hacer ahí mismo también. Y como que comenzamos a hacer otra vez por años nuestras multiplicaciones entre tablas para obtener las ventas, proyección de ventas, ¿cierto? Aquí tenemos un promedio del precio, que lo vamos a utilizar más tarde en hallar el punto de equilibrio en unidades y en ventas. Entonces, tenemos nuestra proyección de ventas por años, ¿sí? Va aumentando, claro que sí, que es lo que debe ser, ¿sí? Y la proyección nómina administrativa por años también la colocamos, todos los precios, ¿no? Para que, anualizados, para que podamos sacar ese resumen, ¿no? Entonces, todo esto ya está anualizado y proyectado, ¿sí? 5% proyectado, ¿sí? El resultado de esto, el 5%, como lo hemos repetido, ¿no? Es colocar el primer año acá y elevarlo al 5%, sumarlo
y nos aparecerá. Entonces, compañeros, aquí ya, desde aquí ya nos podemos ubicar y podemos hacer nuestra tabla reemplazando el primer año que todos lo sacamos de acá de estos consolidados, ¿no? De los consolidados del año 1, año 1, año 1, ¿sí? Todo esto va a parar año 1, ¿sí? Todo esto va a parar a estas proyecciones y se le va a aumentar un 5%. Entonces aquí, este es el resultado del año 1 que hicimos el flujo para que queden ahí, ¿no? Año 1 y se le agrega el 5%. Esa es la proyección en años. La otra fue en 12 meses del primer año, esta es en años, trayendo la tabla del año 1 para proyectar. Entonces, esa es la esencia de dónde salen esos números. Con fórmulas, pues se hace muy rápido, ¿no? Es reemplazar acá por los consolidados del año 1, ¿sí? Aquí, aquí como ya está formulado, prácticamente que haciendo las primeras tablas aparecen estos resultados. Podríamos hacer el ejercicio. Bueno, vamos a hacer el ejercicio para que, pues, vean, por ejemplo, en operarios, vamos a quitar todo lo que son los operarios. Va a desaparecer la tabla, pero volvemos y la pegamos de allá. ¿Sí? Sabemos que está ligada. Entonces, volvemos y la colocamos. En su espacio. Fíjense que le ponemos la cadenita y nos aparece la proyección. Entonces, allá tan pronto nos dé la proyección en el año 1, nos aparecerá aquí los resultados porque está proyectado. ¿Sí? Pero entonces, compañeros, tenemos que fijarnos de dónde salen las cosas para poder utilizar bien el formato. Bueno, esto se alimentó allá del año 1, se proyectó, se sacaron los consolidados, los precios de los gastos administrativos al 5%, como observan acá, al 5%, al 5%, podría ser más, ¿no? Podría ser menos también, 4, 3, pero bueno, es un promedio que en Colombia se repite, o se ha repetido. Nuestra economía crece más o menos entre el 4 o 5, el año pasado pues fue negativo por la pandemia, pero se estima que este año se crezca al 3.5, al 4 por la reactivación y pues que ya en otros años crezca al 5, al 6, hubo años que creció al 7, bueno, esperamos que sea para beneficio de todos nosotros los compatriotas. Bueno, aquí pues se hizo el costeo unitario por año, es importante tenerlo, ¿no? Saber cuál es el costo unitario mayor, cuál es el costo unitario menor, ¿cierto? Para así ajustar en cualquier momento, ¿no? Eso es un indicador o un índice que nos ayuda a tomar determinaciones, ¿no? Entonces, es el costo unitario en cada gasto nómina administrativa, posición de nómina de operaciones, en los costos, otros costos por años, ¿sí? Aquí observamos que el más alto es el de la nómina administrativa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, y el que menor es el de gastos de venta, ¿no? Entonces podríamos decir que podríamos aumentarle, quitarle en un lado y agregarle en el otro para que las ventas sean mejores, ¿no? El punto de equilibrio, pues, está situado, ligado también a la suma de las variables que se encuentran acá y ya formulado para que salga en este momento acá y nos diga que con 508 servicios vendidos podemos lograr nuestro punto de equilibrio en ventas, ¿sí? En unidades y en ventas. Bueno, aquí lo que utilizamos, y ustedes lo van a observar, es ejercicio financiero antes de impuestos, ¿no? Esto es una utilidad bruta totalmente, ¿sí? Como decía, le hace falta unos índices, pero por lo menos debemos llegar a un índice para que ya descontándonos
impuestos y todo esto que se descuenta, pues nos quede un buen índice de rentabilidad. ¿De dónde sacamos esto? Eso lo sacamos de aquí, viene formulado de esta parte, más exactamente aquí en el ejercicio de flujo de caja, donde aparece totalmente los egresos y descontando los ingresos cuánto queda. Entonces, la fórmula de la rentabilidad pues va a ser siempre la utilidad que obtengo, ¿sí?, sobre el costo o sobre lo que invertí en dinero total, ¿no? Esa es la rentabilidad. ¿Para qué me sirve? Para compararla con otras rentabilidades de otros negocios, ¿no? Entonces yo diría, no, invierto aquí o invierto allí, ¿cómo me sale mejor, no? Para mí, para mi beneficio, ¿no? Entonces, de pronto en otro lado será más alta, pero más riesgo. Entonces, es la decisión ya financiera de la persona, ¿no? De ahí sacamos nuestros índices financieros. No están completos todavía, no están terminados, pero ya nos va mostrando un camino por donde ir, ¿no? Ya pues aquí sería agregarle los impuestos, las tarifas, de acuerdo a las deducciones, ¿no?, a la presentación contable de la información financiera, de acuerdo al plan único de cuentas, y las exenciones, las deducciones, todos los gastos presentados, para que pues nuestro impuesto de la renta pues sea menor, ¿no? Aquí está catalogado entre el 32, el 33, el 35%, pues es bastante alto, ¿no? Y otras obligaciones fiscales que hay, ¿no? El ICA también, el ICA, que es el impuesto que se paga en Bogotá, que todas las empresas lo deben pagar, y otros impuestos que pues la parte contable se encargará de esa parte, ¿no? Por eso contratamos un asesor contable. Es en eso, compañeros, esa parte, ¿no? De alimentar este formato, bueno, un formato Excel básico de flujo de caja con los costos de ustedes, ¿sí? Es cambiar, imaginarnos los costos y hacer el ejercicio y mentalmente, pues, saber que cuando se nos presenta una oportunidad, una ideación de negocios, un plan de negocios, una inversión, pues, tenemos ya en mente qué debemos hacer, o por lo menos un esquema básico. Es eso, compañero. Entonces, bueno, aquí voy a terminar esta grabación para que quede más liviana.